días a todos. Un gusto poder saludarles desde aquí. Hoy estaré con ustedes acompañándolos como moderadora de esta actividad. Y por eso, en nombre de la Iglesia, Comunidad Cristiana de Venezuela, ¿verdad? Y de nuestro pastor, Augusto San Pedro, del cuerpo de ancianos, y bueno, del equipo del Ministerio de Capacitación, queremos darle la más cordial bienvenida en la mañana de hoy. Y ahora sí, para no quitar más tiempo, señores, les vamos a presentar a nuestra amada hermana Aura Montero. Aura nos va a estar presentando el tema de hoy. Aura es ingeniero agrónomo y civil y forma parte de la junta directiva del CIBENCI de Venezuela, y además es un miembro activo del equipo de líderes de nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Venezuela. Ella nos estará compartiendo este interesante tema también, que es el tabernáculo y qué simboliza. Pues no esperemos más y podamos aclarar estas dudas. Bueno, Aura, bienvenida. Las pantallas, los micrófonos son tuyas, adelante y bienvenidos todos nuevamente. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, le pido al Señor en este momento que fluya a través de mí y pueda presentar lo que Él desea que aprendamos para poder entender cuál fue el objetivo de hacer lo que mandó hacer al pueblo de Israel en esa oportunidad, y que podamos entender lo que significa hoy en día para nosotros cada una de sus elementos, cada uno de los materiales que utilizaron, y nos ayude a acercarnos un poco más a él. Voy a tratar de compartir aquí el documento que vamos a estar viendo. Ok, aquí en la primera lámina vemos en un todo lo que era el tabernáculo desde el punto de vista bíblico, es decir, lo que cada uno de los elementos que contenía y cómo estaba construido. Pero primero vamos a ver cuál es el propósito, o sea, para qué estudiamos el tabernáculo. Primero nos va a mostrar en su plenitud el sacrificio en la cruz del Calvario, el sacrificio realizado por Cristo, ¿verdad? Y ese plan redentor que todavía no se cumplía. En segundo lugar, vemos que nos revela a través de su simbología y tipología la divinidad en su esencia, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por último, vemos que también nos muestra o nos presenta, ya va, que aquí está saltando la imagen, no sé si se está viendo, nos presenta al creyente y la iglesia. Es decir, que vamos a ver dentro de las cosas que vamos a estudiar, vamos a estar viendo cómo en cada uno de los elementos se muestran estas cosas. Es decir, el sacrificio representado ahí en la cruz, se muestra la presencia en general de Jesucristo, es decir, en todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo y nos habla en el futuro de la iglesia y de los creyentes. Ahí vemos que en el tabernáculo en hebreo significa Mishkan o morada, y según el Tanaj, que es la Biblia hebrea, conocida como Mikra, nos dice que era un santuario móvil construido por los israelitas bajo instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte de Sinaí. Pero también vemos que es un cultismo que viene del latín tabernáculo,
¿Qué significa? Literalmente una tienda de campaña portátil, es decir, cuando hablamos de tabernáculo, normalmente nos vamos y nos imaginamos al tabernáculo bíblico, pero para ellos eso era las tiendas de campaña que utilizaban pues desde la antigüedad. Pasamos entonces a la otra lámina. Que vemos la historia. Entendemos que desde Génesis nos habla de que el hombre todo el tiempo estuvo construyendo altares y adorando a Dios desde los días de Adán y Eva. Pero eran altares fijos, o sea, no eran móviles. Y el hombre tenía que ir allá al sitio donde iban a ir a adorar. Luego, Dios llama a Moisés y le pide que construya un tabernáculo, es decir, también una tienda móvil, pero donde él pudiera estar en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo judío estaba cautivo en Egipto y cuando sale de Egipto, pues ellos no tienen un sitio donde adorar, aunque su objetivo principal era ese, salir a adorar a Dios. Entonces, vemos que la razón principal para construir este tabernáculo era para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Y ahora por primera vez el hombre tenía un altar móvil, es decir, que por primera vez él podía morar en cualquier parte donde estuviera. Entendemos también que el tabernáculo era una forma en la que Dios enseñaba a su pueblo en la antigüedad la revelación de la verdad. Es decir, a medida que vayamos estudiando este tabernáculo, vamos a ver que todo nos va a enseñar una verdad espiritual. Es decir, que todo el tabernáculo señala al Hijo de Dios, es decir, nos enseña al Hijo de Dios. Mientras vemos esto, también entendemos que en todo el libro de Éxodo, este tabernáculo forma parte y se instituyó el sacrificio expiatorio. Fue una revelación de de la verdad de que Jesús haría. Es decir, por eso decimos que se muestra un plan que no se había desarrollado porque es una imagen del sacrificio que habría que cumplirse a futuro. Y vemos que Moisés es llamado por Dios para hablar con él. En Éxodo 19, 1 y 6, se le ordena su construcción según el diseño que él le mostraba en el monte de Sinaí. Esto lo vemos también en Éxodo 25, del 8 al 9. Fue hecho con una ofrenda voluntaria, es decir, el pueblo tenía que ofrecer de corazón todas las cosas con las cuales se iba a construir este tabernáculo. Dios deseaba un corazón dispuesto, como vemos en Éxodo 25, 2, y su propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Eso también nos lo dice Dios en Éxodo 25, 8. El lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios para presentarlo a Dios, generalmente era un cordero, un animal puro y sin defectos, sin mancha. Podía ser un cordero, un chivo, un toro. Si estudiamos en Levítico, cuando vemos los sacrificios que se realizaban, nos dicen qué tipo de animales y para cada una de las ofrendas de expiación que se hacía por el pecado. El siguiente punto, que son los materiales en los cuales Dios le pidió que solicitaran al pueblo para hacer la construcción de todos y cada uno de los elementos por los cuales estaba conformado este tabernáculo. Entonces tenemos en primer lugar los metales. Estos metales, si quieres, pasa a la siguiente lámina, Chuy, a ver si
Si la pueden ver. Sí, estamos viendo en pantalla los metales, el oro, plata. Los metales, ok. Ajá. Ahí vemos que los 3 metales que iban a utilizar para esa construcción era el oro, que nos indicaba la divinidad y la realeza. Es decir, nos presenta a Jesucristo como Dios y como Rey. Luego vemos la plata, que es la redención, vemos a Jesucristo como Redentor, y el bronce como el sacrificio, es decir, el sufrimiento, Jesucristo como el sacrificio por la humanidad. A medida que vayamos viendo cada uno de los elementos y vemos de qué material están hechos, ya vamos a ir identificando cuál era la función y qué era lo que significaba cada uno de ellos para la época de Jesucristo y para la época nuestra. Entonces, repasamos nuevamente el oro, divinidad, realeza. Es decir, cuando veamos dónde están los elementos construidos con oro, vamos a ver que eso nos está indicando esto, pues Dios, Jesucristo como hijo de Dios y como rey, la plata como redentor y el bronce como sufrimiento. Luego pasamos a los colores, que nos dice que utilizaran carmesí como sangre redentora de Cristo, azul a Jesucristo como hijo de Dios, púrpura como rey, blanco que nos indicaba como hombre perfecto y escarlata que significaba Cristo como Salvador. Entonces, si analizamos estos colores, vamos a ver que nos representan a las 4 formas como los evangelios nos presentan a Cristo. Es decir, vemos a Mateo, a Jesús como rey. Luego vemos a Marcos, que nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. A Lucas, como Jesús el Salvador, que es el carmesí. Y a Juan, que nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Vemos estos 4 colores que nos identifican lo que significa cada uno de los evangelios. Vamos por la lámina número 10. Ajá, aquí vemos que Mateo representa el púrpura, que es Jesús como rey. Marcos el blanco, Jesús como hombre perfecto. Lucas el carmesí como el Salvador. Y Juan el azul como el Hijo de Dios. Ya vamos a ver más adelante que también los evangelios están representados en otros elementos que contienen tabernáculo. Pasamos a la siguiente lámina, que nos indican los otros materiales que también fueron utilizados y también tienen un significado. Tenemos el pelo de cabra, que es el ministerio del profeta, las pieles de carnero teñidas de rojo, que significa la sangre derramada, las pieles de los tejones, que es la fealdad del pecado, la madera de acacia, que significa carne corruptible, el aceite para las lámparas, que significa unción, especies para el aceite de la unción, que significa adoración, y el onis y piedras preciosas de engaste, que identifican a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Entonces, pasamos ya a la siguiente lámina, donde vamos a comenzar ya en sí a escudriñar lo que es el tabernáculo como tal, desde el punto de vista bíblico. Pues ya vimos que para los hebreos el tabernáculo significaba simplemente en la antigüedad una tienda, una morada móvil. Ya cuando entramos a esta parte bíblica, nos estamos refiriendo a la visión que Dios le dio a Moisés
para construir y que él morara en medio de su pueblo. Vemos la parte del tabernáculo estaba dividido en dos grandes áreas. Un área que era la parte externa y no estaba cubierta, es decir, no tenía techo, que era llamada el atrio, y la tienda, que era el lugar techado. Esta última era dividida en dos partes, el lugar santo, la primera, y el lugar santísimo, la segunda, el área que seguía. Aquí continúan los micros, pero en virtud de que hasta ahora no lo hemos podido pasar, entonces vamos directo a la lámina, que ya nos empezamos a identificar cada una de las partes como tal. Vamos a empezar por el atrio. Ahí ven la figura, que es el patio externo, donde se hacían los sacrificios diarios. Vemos las características que están en Éxodo 27, 9 y 17. Como vamos a ir viendo cada una de las características de este tabernáculo, Dios se las dio a Moisés, incluyendo cada detalle. Aquí vemos que esta contaba con una sola entrada y el resto del tabernáculo estaba cerrado, o sea, no había otra forma de entrar. Estaba cercado por unas vallas de lino fino. Contenía 60 columnas de bronce con sus respectivas bases de bronce y capiteles de plata. Si lo ven en la figura, es como una especie de columnas que eran las que rodeaban esta estructura, y las telas de lino que eran las que unían una columna con la otra. Vemos ahí y se formaba como una especie de pared. La altura era de aproximadamente 2,10 metros. Claro, todas estas medidas en la Biblia las vemos en codo, pero cuando las llevamos a centímetros o a metros, podemos identificar más o menos los tamaños. Es decir, el tamaño del tabernáculo como tal no está definido en la Biblia específicamente, pero cuando vemos las medidas de las telas y las dimensiones de las columnas y las cantidades de columnas, podemos estimar aproximadamente el número de metros, que era aproximadamente 66 metros de largo por 22 metros de ancho aproximadamente, y estaba establecido por estas columnas. Pero esto también tiene un significado bíblico. Si lo vemos desde el punto de vista de la numerología, que se estudia también en la Biblia, cada uno del significado de los números, vemos que el número 6 en la Biblia representa al hombre y el número 10 representa la responsabilidad y la perfección. Es decir, los postes nos muestran al hombre que tomó la responsabilidad de todos los hombres y se presentó ante Dios como el hombre perfecto, digno del sacrificio de toda la humanidad. O sea que de entrada ya vemos que estas paredes, estos postes nos indican que había un hombre perfecto que asumió la responsabilidad por toda la humanidad. Es decir, Jesucristo ya nos muestra la primera parte de Jesucristo como quien estaba tomando esa responsabilidad de hacer el sacrificio por la humanidad. Vemos que tanto de una punta como de la otra, o sea, de un extremo al otro, habían 20 columnas, 20 en la parte norte, 20 en la parte sur, y vemos que en las partes laterales están las otras 40 de el atrio estaba esta parte exterior del tabernáculo. Si lo ven en la figura que se muestra ahí en la lámina,
estaba conformado por 60 columnas. Ok. Estaba conformado por esas 60 columnas que identifican o que significan el número 6 en la Biblia nos habla del hombre y el 1, nos habla en la Biblia del hombre y el 10 nos habla de responsabilidad y perfección. Es decir, que estos postes, como ven en la figura que aparece ahí en la lámina, nos presenta a un hombre, que es el número 10, pero que tomó la responsabilidad de todos los hombres y se presentó ante Dios como el hombre perfecto. Es decir, solo la mirada de las paredes del atrio nos hablan de Jesucristo presentándose como hombre perfecto delante de Dios, digno de hacer el sacrificio por toda la humanidad. Y vemos, en el mismo dibujo lo observamos, la forma como ellas estaban distribuidas, 20 de lado y lado, de la parte externa, que sería hacia el sur y hacia el norte, y en el occidente y en el oriente vemos las 20 y 20 columnas, es decir, por donde se encontraba la única entrada del tabernáculo. Si vemos la figura, vemos que todo el resto estaba completamente cerrado y había una sola entrada que nos identifica como la puerta de entrada hacia el lugar de sacrificio, es decir, hacia lo que sería el patio interno donde se hacían los sacrificios cotidianos. Esta sola entrada estaba ubicada frente al altar donde se hacían estos sacrificios. Esta puerta medía 9 metros y estaba conformada por 4 columnas que tenían sus 4 bases de bronce, sus 4 capiteles de plata y los 4 colores que conformaban esta puerta. Estas 4 columnas también, al igual que los colores, porque eran los colores que la representaban, nos identifican a los 4 evangelios. Como ya vimos anteriormente, que cada color que identificaba la forma como es presentado Jesucristo, pues estas puertas también tenían esos 4 colores y nos identificaban los 4 evangelios que serían escritos posteriormente. Por la condición de que ese era el único camino para entrar a la presencia de Dios, es decir, para hacer los sacrificios y para llegar al lugar santo y al lugar santísimo, a esa puerta se le llamó el camino. Y la hemos mencionado en los evangelios por Jesús mismo cuando se nombra el camino. Si vemos en Juan 14:6 que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, para nosotros hoy en día, no lo identificamos tan claramente porque nosotros no tenemos el tabernáculo, pero en la época de la antigüedad, pues para los judíos era común identificarlo porque por la cotidianidad, la costumbre hebrea y del pueblo israelí, le llamaban a esa puerta el camino. Pero además también en Juan 19 vemos que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Y también en Juan 10:1-2 dice, de cierto os digo, el que no entrara por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entrare por la puerta es pastor de las ovejas. Es decir, si tú no entrabas por esa única puerta del tabernáculo, tenías que hacerlo como un ladrón o salteador porque no había otra forma de entrar. Y por ahí no, la verdad y la vida. Entonces, el acceso a cada lugar del tabernáculo vemos que nos simboliza a Jesucristo. Y aunque no lo dice
explícitamente cuando está dando la descripción, cuando estudiamos también, escudriñamos bien las escrituras y los asociamos con lo que nos dicen también en el Nuevo Testamento, vemos que se está refiriendo a las 3 puertas que llevan a Dios, o sea, la presencia de Dios. Él indicaba que iba a estar en el lugar santísimo y la única forma de llegar a él era atravesando esa primera puerta que daba al atrio, la segunda puerta que era más angosta, que era la de entrada al lugar santísimo, y la tercera puerta que es la que daba, perdón, la del lugar santo, y la tercera puerta que da al lugar santísimo. Vemos que hay diferencias incluso en el tamaño de las puertas, porque en la primera puerta había la posibilidad de que quien iba a hacer los sacrificios entrara con su ofrenda, pero ya al lugar santo entraban solo los sacerdotes, por lo tanto esa puerta era más angosta y demostraba la verdad de lo que significaba el sacrificio. Y luego la más pequeña, que era la del lugar santísimo, que nos indicaba la presencia de Dios, es decir, la vida. Cuando continuamos en la otra lámina. Ok, entonces, como les estaba diciendo, el primer elemento que encontramos en el atrio, que es el altar de bronce, era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Se vertía la sangre y la única forma de hacer expiación por el pecado cometido por la persona. En hebreo también vemos que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Hebreos 9:22. Allí continuamente se efectuaban los sacrificios y de esta manera el pueblo era enseñado a que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio. Es decir, cuando vemos que lo primero que encontramos es este altar de bronce, que era donde se hacía la expiación por los pecados, y para poder pasar al lugar santo y al lugar santísimo había que hacer esto primero. Es decir, ya Dios le estaba enseñando al pueblo que solamente a través de un sacrificio se podía conseguir el perdón de los pecados. Es decir, que este altar nos muestra el plan futuro del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por los pecados. Es decir, lo primero que él tenía que hacer era derramar su sangre y hacer su sacrificio para que el pecado de la humanidad fuese perdonado. Es decir, que este altar nos simboliza el juicio de Dios por el pecado. Por lo tanto, podemos entender la bondad de Dios hacia nosotros y la severidad hacia la víctima que era sacrificado, que en antigüedad eran los corderos perfectos, corderos sin defecto, pero que mostraba la figura de Jesucristo, que iba a ser el cordero perfecto, que iba a hacer el sacrificio una sola vez y para siempre. Es decir, que aquí vemos que el altar nos habla de Cristo, el sacrificio nos habla de Cristo, el sacerdote que hacía el sacrificio nos habla de Cristo, y el conjunto de lo que se presentaba en el altar nos presenta la cruz. Y podemos encontrar dos verdades fundamentales que se desprenden de esto que se realizaba en ese momento y que era para ser aplicado luego en la época de Cristo y en la nuestra. Es decir, queda claro que la necesidad de la sangre para quitar el pecado, que esta verdad es puesta de evidencia desde Génesis hasta Apocalipsis, y vemos que la paga del pecado es muerte. Cuando vemos que Jesucristo utiliza Dios utiliza una sola sentencia para el perdón de los pecados. Por eso es que no hablamos de una lista vertical de pecados, sino una lista horizontal, porque hay una sola sentencia, es decir, la paga de cualquier pecado, la sentencia era única.
es decir, la muerte y el derramamiento de la sangre. Es decir, que independientemente del pecado que tú cometas, la paga sigue siendo la misma. Es decir, que la sangre derramada nos habla de la muerte del culpable o de una víctima ofrecida delante de Dios. Eso como primer punto. Y como segundo punto vemos la doctrina esencial, que es la sustitución. Un pensamiento de Dios en el cual una víctima sin defecto era ofrecida en lugar del culpable. Es decir, no era la persona que cometía el pecado que se sacrificaba, sino una víctima ofrecida en lugar de. Cuando estudiamos la cruz, vemos que está Jesucristo ofreciéndose como la víctima para derramar su sangre por el perdón de los pecados, pero no los cometidos por él, sino los cometidos por la humanidad. Es decir, que él muere el primogénito, Cristo padeció una sola vez por los pecados de todos, el justo por los injustos, que es el primero en primera de Pedro 3:18, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, segunda de Corintios 5:21 también. Entonces, ¿qué nos estaba indicando Dios con esta primera imagen? Lo que iba a representar la cruz para nosotros también, en esa época y para nosotros. También este altar de bronce tenía una rejilla que soportaba el fuego del juicio, que nos recordaba también a Cristo, quien pasó a través del fuego del juicio de Dios. Al así estamos sondeados y que nos manifiesta en sus propias perfecciones, es decir, él era perfecto y por eso era acepto su sacrificio. Estos sacrificios en el holocausto eran continuamente, o sea, tanto todos los días se ofrecían esos sacrificios. La única diferencia con el sacrificio de Cristo y para nosotros es que él cumplía con el requisito de que era un hombre por los hombres y era un sacrificio único y perfecto, no necesitaba hacerse todo el tiempo. Solo que en esa época, como eran animales los sustitutivos, el israelita debía traer su ofrenda, es decir, su cabra, su cordero sin defecto, y no bastaba saber que él había procedido mal, que había pecado y que se arrepentía, sino que era preciso que él trajera una ofrenda y debía traerla de su rebaño, un animal sin defecto, atravesar todo el campamento para conducirlo hasta la puerta y traerlo al sacrificio. Colocaban sus manos sobre la cabeza del animalito que iba a ser sacrificado y de la víctima inocente, significando que el pecado de él pasaba hacia esa víctima para reconocerla como culpable y luego se debía degollar esa víctima y lo hacía personalmente. Si vemos, cuando hablamos que debía atravesar todo el campamento, cuando vimos la primera imagen donde estaba el tabernáculo, él estaba rodeado por las 12 tribus, estaban establecidas cómo iba a ir cada tribu, en qué lado iba a ir cada una de las tribus, pero todas rodeaban el tabernáculo. Es decir, que cada una de las tribus estaba alrededor del tabernáculo y debían atravesarla para poder llegar allí al lugar del sacrificio. El sacerdote tomaba la sangre de la víctima y la ponía sobre los cuernos. Si ven la figura, ahí están en las esquinas, están los cuernos del altar, y luego quemaba la grasa y hacía la propiciación por el culpable. Por eso le decimos que también aquí esta parte también nos habla de Jesucristo, porque Jesucristo es quien presenta él mismo su sangre como ofrenda para perdón y purificación del pecado. La palabra nos declara
formalmente en 2 ocasiones y será perdonado, en los versículos 31 y en el 35. El israelita podía volver a su tienda con la seguridad de que había sido perdonado. Es decir, el solo hecho de cumplir con esto, ya él tenía la seguridad porque era una promesa de Dios, que si él cumplía con estos sacrificios, que estaba escrito en la palabra, que será perdonado. Igualmente, hoy en día esta obra de Cristo nos da la certidumbre de que el que cree en él tiene vida eterna. Si vemos en Juan 3:36 y en Hebreos 10 y 14, vemos que es una seguridad para nosotros que ese sacrificio, en el caso de la cruz de Jesucristo, fue aceptado, y por lo tanto nosotros podemos tener esa certeza y esa seguridad de que el sacrificio de la sangre de Jesús fue aceptado. Y el que él fuese resucitado, pues también nos da indicio de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Luego de el altar de bronce que tenemos aquí, entonces continuamos con lo que es el lavatorio o fuente de bronce, como era llamada también. ¿Me sigue? Sí, tú tienes el dominio de la lámina, ¿viste? En la Pero computadora. no me avanza. Ok, No. te ayudo por aquí. Ya va, déjame ver. ¿Tú lo estás poniendo ahorita o No, yo? eres tú. Ok. Entonces, luego vemos que estábamos viendo aquí lo que era el sacrificio. Vemos el animalito, vemos el altar de bronce, lo que les expliqué, que debía ser degollado y luego presentado. Cuando pasamos el altar de bronce. Y Jehová le dijo a Moisés: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Ok, ahí vemos la figura de lo que se llamaba el lavatorio o fuente de bronce, o lavacro también se llamaba. Está ubicada entonces entre el altar que vimos del holocausto y la tienda, es decir, antes de la entrada al lugar santo. Este utensilio estaba hecho de espejos, de los espejos de las mujeres que ministraban en la puerta del tabernáculo. Era usado por los sacerdotes para purificar sus manos y sus pies, pero era hecho de espejos para que ellos pudieran ver su imagen y ver si estaban limpios. Ellos cuando se lavaban las manos veían su imagen y veían si se podían purificar, y solamente después de esta limpieza era cuando los sacerdotes podían entrar al lugar santo del tabernáculo para ministrar las cosas que allí se encontraban. Vemos entonces que el altar del sacrificio era para los pecadores y el lavacro o fuente de bronce era para el sacerdote, que tenía que ver con su separación para poder entrar al santuario con el fin de adorar. Si vemos en Primera de Pedro 2:9, no sé si tienen sus Biblias aquí porque la presentación no lo tiene, pero vemos que nosotros en esa lectura dice que hemos sido constituidos sacerdotes. Es por eso que nosotros debemos ser purificados con la palabra de Dios para acercarnos al santuario para adorar.
El lavacro estaba, como les dije, confeccionado de espejos porque reflejaba la figura de la persona y mostraba su belleza o su deformidad. Así, de la misma manera, la palabra de Dios nos revela cómo somos, nos confronta. Si podemos buscar ahí en Hebreos Hechos 4:12, nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, lo que para ellos era el lavacro en ese momento, para nosotros lo es la palabra de Dios. Esa fuente de bronce simboliza la santificación por la palabra de Dios y simboliza también la confesión de los pecados y el bautismo. Lo podemos ver eso en Juan 15:3 y en Marcos 1:4. Es decir, la necesidad de purificarnos a través de la palabra para podernos presentar delante de Dios. Como vemos ya, como nos va llevando lo primero, el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, y lo segundo viene siendo el que nos purifiquemos a través de su palabra y poder presentarnos delante del Señor. Ya entonces salimos de lo que sería el atrio. Ya el sacerdote purificado pasa entonces al lugar santísimo. En esta lámina pueden observar cómo estaban colocadas los materiales que vimos en un principio y lo que significaba cada uno de ellos. No sé si lo recuerdan cuando estuvimos viendo los otros materiales, aparte de los metales, que ya vimos que el altar de bronce estaba constituido, estaba todo hecho de madera de acacia, pero cubierto en bronce, que dijimos que significa sacrificio, el bronce. Aquí las telas, vimos que el pelo de cabra que está ahí nos indican los ministerios de los profetas, las pieles teñidas de carnero, que es de rojo, que es la sangre derramada, y la ven ahí. Vemos las pieles de los tejones, por la flecha que vemos al lado izquierdo, que significa la fealdad del pecado. Fíjense que esa es la que está más abajo, es la que está más cubierta para que no se vea. La madera de acacia, que es la carne incorruptible, que vemos que son los elementos de los cuales están constituidos ambas partes de del lugar santo y el lugar santísimo. Si vemos la imagen que está a su mano derecha, vemos que ahí se encuentra el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Entonces, vemos que el lugar santo, que es la primera sección de la tienda del tabernáculo, por donde tenía acceso a la morada de Dios, estaba separada del atrio por 5 columnas. Es decir, la puerta que va del atrio al lugar santo estaba conformada por 5 columnas, y estas columnas ya son de oro, y el velo de la entrada está hecho por 5 barras que las dividían, y esto nos da varias indicaciones. Por un lado, nos indica cuáles son los dones ministeriales, y por el otro lado nos habla también de los 5 escritores de las epístolas. Esta puerta del lugar santo, a diferencia del atrio, esta era angosta, porque entraban solamente los sacerdotes.
porque el pueblo podía entrar al atrio, pero hacia acá solamente podrían pasar los sacerdotes y ya purificados, como vimos. Es decir, para el pueblo estar en el atrio ya para ellos significaba estar en la presencia de Dios, pero ellos no podían llegar hasta allá, solamente el sacerdote podía hacerlo. Cuando lo vemos hoy en día y que cada uno de estos elementos nos habla de la verdad y de lo que significa Jesucristo, entonces entendemos que solamente el sacerdote, en este caso Jesucristo, las representaba. Como les dije, la puerta esta de las que estamos hablando, que conforman los 5 barras, que nos habla de los dones ministeriales, que están en Efesios 4, del 8 al 13, nos habla de los apóstoles, de los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Es decir, los ministerios dados por Jesús a su iglesia. Pero nos habla también de los 5 escritores de las epístolas, pero hay un detalle, que hay una barra de en medio que no se podía ver, y eso representa la figura del Espíritu Santo que mora en cada creyente, que es para sostenernos, y que nos habla como todas estas barras y es decir, estas columnas, como el cuerpo de Cristo, es decir, como su iglesia unida. En este lugar santo habían solo esos 3 elementos que les comenté, que es la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro y el altar del incienso. Estos utensilios eran los sacerdotes eran los únicos encargados de mantener y ministrar a través de ellos. Como vimos, como dice aquí, es la primera sección de la tienda y por donde se tenía acceso a la morada, y en su interior estaban estos 3 elementos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Chuy, no sé si tú entonces colocas el video, el micro que viene. ¿Me escuchan? Harás una mesa de madera de acacia de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus... Ok, primero vemos la de la mesa de los panes. Esta mesa, como vimos ahí, era hecha de madera de acacia, da sus longitudes, 2 codos, de 1 codo de altura y codo y medio de anchura. Esta mesa también tenía una cornisa de oro alrededor, por las cuales se pasaban las barras para ser trasladados. Recuerden que esto era una morada móvil y cada uno de los elementos tenían que ser trasladados y eran de la misma manera, con esas barras que los atravesaban. Sobre la mesa se colocaban los 12 panes. Estos panes representan la provisión de Dios
para el hombre. Aquí había una enseñanza que Dios le quería dar al pueblo israelita, porque ellos, recuerden que ellos venían de 400 años de esclavitud del pueblo egipcio, y ellos traían esa visión, traían esa costumbre, y en el caso de los dioses egipcios, el pueblo era quien les daba provisión a los dioses. En este caso, Dios quería transformar esa mentalidad que ellos tenían y que entendieran que Dios era quien les daba esa provisión. Pero vemos aquí que esta figura también nos representa, eran 12 panes, representaban a las 12 tribus de Israel, y estos panes eran cambiados cada sábado y los sacerdotes también lo consumían. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de hoy en día, la palabra nos declara que Jesucristo es el pan de vida. Es decir, estos panes que están aquí, que en esta mesa, nos representan a Dios. Si buscamos en Juan 6, 32 y 35, vemos que Él es el pan de vida. Eso lo vamos a ver no solamente en esta parte, sino cuando vemos cuando vayamos a ver el arca del pacto, cuando habla de la provisión de Dios para el pueblo, también se refería a Jesucristo, es decir, que Él era el pan de vida. Y si vemos en Juan 55 y 58, dice que porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto lo vemos en Juan 5:58. Es decir, que este elemento dentro del lugar santo representa a Jesús como el pan de vida, del cual el hombre debía alimentarse. Y vemos que Cristo es el pan vivo que bajó del cielo y viene a hacer este alimento a nuestras almas y nos comunica la vida eterna. El hecho de que estos elementos sean de oro también nos significa la exaltación de Jesucristo como Rey y Señor de señores. Aun cuando Él es nuestra provisión, Él es nuestro pan, también es el Rey y el Señor de señores. Ese es el primer elemento que vemos, que es la mesa de los panes de la propiciación. Luego viene el candelabro y está el micro que podemos ver. Continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Ok, aquí vemos entonces el candelabro que era hecho de oro puro.
para encender esas 7 lámparas se utilizaba aceite de oliva, y dijimos que el aceite de oliva indicaba unción. Este fue hecho de una sola pieza, como decía, y era todo de oro. Tenía, estaba ubicado en el lado sur del lugar santo. Estas 7 lámparas ardían continuamente, es decir, daban la única iluminación que tenía el santuario. Como recuerdan, estaba techado, estaba tapado por esa cantidad de capas de pieles, y por los lados estaba tapado con lino fino y con las cortinas, y entonces ahí no había luz, o sea, no había luz natural, la única luz que estaba era la que daba este candelabro, y esto nos da también una figura de la luz de Dios. De la misma forma, no conocemos las dimensiones del candelabro porque no dicen las dimensiones como tal, nos indica también que la luz de Dios es sin límite. Este candelabro es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos entonces en el Nuevo Testamento que Jesús en el Evangelio de Juan nos dice, Él es la luz, nos lo dice Juan 1, del 7 al 9. En Juan 1:4 dice, es la luz de los hombres. Y en Juan 8:12 dice, Él es la luz del mundo. O sea, Cristo definitivamente es la luz del mundo. La plenitud de su perfección ilumina a la iglesia. Entonces, todo lo que significa este el candelabro y su caminar nos indica la gloria de Dios que ilumina. Incluso en Apocalipsis 21, 22 y 23 nos dice que la gloria de Dios y el cordero es la luz, y el cordero es quien alumbra. Es decir, que en Apocalipsis habla que no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Dios mismo y el cordero, que es Jesucristo, va a alumbrar, porque ellos son la luz. Notamos que la luz es lo primero que creó Dios. La luz es la fuente necesaria para la vida de todas las cosas y de toda la creación. Jesús dice en sus evangelios, a través de sus evangelios, que nosotros somos la luz del mundo, la luz de Jesús que brilla a través de nosotros para alumbrar al mundo. Dice que cada lámpara estaba llena de aceite, o sea, de la unción del Espíritu Santo. Cuando lo relacionamos con nosotros, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que es esa unción en el creyente que puede dar la luz que refleja en su vida, que solamente Jesús nos la da. También vemos que cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro resplandecía a causa de la luz que le producía la gloria y la unción del Espíritu. Y el candelabro estaba puesto en tierra, no estaba en ningún otro lado, estaba colocado en tierra para alumbrar la oscuridad del mundo. Esta es la figura de la perfección de Dios, como vemos, y las almendras, las copas de almendras, en las cuales estaban simbolizadas en cada uno de los tallos de esas lámparas, nos recuerda a la resurrección de Jesús, porque el almendro, que era de la figura de las flores que estaban hechas estos tallos, es el primer árbol que florece luego de un duro invierno. Entonces vemos que así Jesús florece y floreció y resucitó en nosotros. El tercer elemento que vemos es el altar del incienso. ¿Puedes colocar el video, por favor? Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso.
Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Lo que llaman el altar del... Ok, aquí estamos viendo el tercer elemento, que es el altar del incienso. Como vemos, está todo recubierto de oro y todos sus utensilios son de oro. Entonces, vemos la diferencia entre este altar y el primer altar. Sí, el primer altar nos representa el sacrificio. Aquí en este altar ya nos representa a Jesucristo resucitado. Este altar tenía una parte superior con una corona que, aunque eso impedía que el incienso se derramara, también nos representaba a Jesucristo como rey. A diferencia del primer altar no tenía esta corona. Aquí el sacerdote venía continuamente de día y de noche, debía permanecer prendido. Él estaba ubicado justamente delante de la puerta del lugar santísimo, y cuando encendían este incienso, el humo abarcaba ambos lugares. Es decir, cuando se quemaba este incienso de mañana y de tarde, su perfume sagrado delante del Señor ocupaba los 2 lugares. Este humo subiendo al cielo siempre lo reconocemos como las oraciones hacia el Señor. Si vemos en el libro si vemos a Juan en Apocalipsis 5:8 y 8:33 y 34, vemos lo que esta significaba, y nos indica que eran las oraciones subiendo delante del Señor. Pero de este mismo modo, entonces, es Cristo representado aquí en su ministerio de intersección. Si vemos que cuando Jesucristo resucita y se sienta a la diestra del Padre, una de las cosas que la palabra nos enseña es que Él intercede en ese lugar por nosotros, es decir, va a la presencia del Señor por nosotros. Este altar, que es un altar de adoración, es un perfume grato delante de Dios. Y cuando estudiamos el sacrificio de Jesucristo, también vemos que nos dice la palabra que es un olor grato al Señor, y que Dios busca verdaderos adoradores. Debemos entender también que nuestro altar de oro es el Señor Jesucristo. Él es para nosotros ese altar, a través del cual nuestras ofrendas son presentadas
y él como abogado intercesor, como aparece en Hebreos 9:11 y 9:24, que él es quien aboga por nuestras causas. Y como vimos ya, como vemos ahí en su figura, nos simboliza a Jesucristo coronado en gloria y en honra, que también lo podemos ver en Hebreos 2:9, que nos habla de este altar, de sacrificio, que no era el altar de sacrificio, sino que ya es el altar de incienso que muestra a Jesús resucitado. Y vemos esta diferencia entre estos dos altares, por eso uno está colocado afuera en el atrio y este ya está colocado en el lugar santísimo, que hablamos de las verdades que nos hablan estos elementos, que Jesús es nuestra provisión, que Jesús es nuestra luz y que Jesús es nuestro intercesor y quien lleva a la presencia de Dios nuestras oraciones. Debemos destacar también que Aarón quemaba incienso aromático sobre este altar cada mañana y no debía ofrecer inciensos extraños porque había un castigo fuerte para quienes ofrecían fuegos extraños delante de Dios, y hay varios ejemplos que lo podemos estudiar en este libro de Éxodo sobre aquellos que ofrecían incienso extraños en el altar. Luego de estos tres elementos que nos hablan de la verdad, y por eso la puerta que divide el atrio del lugar santo esta que llamamos la verdad, entonces ya pasamos al lugar santísimo del tabernáculo, que es donde está la presencia ya verdadera de Dios, donde él habla, que esta es la segunda sección de la tienda, que se encontraba detrás de las 4 columnas de oro, que es la última puerta, estaba hecha por 4 columnas de oro, que era el segundo velo llamado vida, y vemos la descripción de esta puerta y de este lugar en Éxodo 26, del 31 al 33, donde le habla de los colores que iba a llevar la puerta y la forma como iba a estar hecho este tabernáculo. Perdón. A diferencia de las otras puertas, esta estaba hecha de una sola tela, de una sola costura, o sea, no tenía costuras intermedias como las otras telas del lugar santo ni del atrio. Estaba además bordada con querubines como símbolo de la presencia inaccesible de Jehová. En Hebreos 9:8 nos dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, los querubines significaban la protección de este lugar santo. Si nos acordamos cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, habla de que fueron colocados unos querubines para impedir el paso de ellos hacia ese lugar. Es decir, que este velo de querubines nos intenta recordar o hacer recordar que ese es un lugar inaccesible, resguardado, y que, bueno, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar a ministrar, es decir, a traer la sangre del Cordero perfecto sacrificado por el perdón de los pecados de todo el pueblo y presentados delante en este lugar santísimo para el perdón de los pecados tanto del sacerdote como del pueblo. Pero en este caso, cuando lo extrapolamos a Jesucristo, una vez derramada su sangre y su sacrificio perfecto, entonces entendemos que para nosotros también es válido ese sacrificio perfecto, y por eso habla que cuando Él muere, ese velo es rasgado de arriba hacia abajo, entendiendo primero que su sacrificio fue aceptado y que ya ese impedimento de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ya no existe porque Jesucristo y su sangre los limpió. ¿Qué era lo que estaba dentro? En primer lugar, vemos que estaba
la presencia de Dios constantemente, de día en una columna de humo y de noche en una columna de fuego, y también lo podemos conseguir ahí en el libro de Éxodo. Y cuando se movían esas columnas era cuando el pueblo se movía o regresaba. Pero allí representado estaba el arca llamado el arca del pacto, o el arca del triunfo, llamado también, o el arca de la alianza, que era el único sitio, el único elemento que estaba en este lugar. Y una vez que veamos la descripción en el micro de cómo fue construida, vemos también lo que significaba y lo que en ella había. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Ok, entonces vemos que el otro elemento que contamos ahí, que es el arca de la alianza o el arca del triunfo, simboliza la presencia de Dios y el pacto de Dios con su pueblo. ¿Ok? Dentro de esta arca, aquí vemos el dibujo, una representación de cómo veían, de acuerdo a la descripción que está hecho en el libro, cómo estaba el arca. Estaba toda hecha de oro, estaban los querubines encima en el propiciatorio, con la mirada hacia adentro. Si vemos la figura que está a un lado, vemos lo que tenía dentro de esa arca, que vemos que era las tablas de la ley que mandó Dios a que la colocaran. Y aunque no está explícitamente aquí, cuando habla de cómo va a ser construida el arca, no está explícito lo que contenía, que eran las tablas, el maná y la vara de Aarón. Cuando estudiamos en el libro de Hebreos 9:4, vemos que nos indica que el arca de la alianza, el trono de Dios en la tierra, y donde se encontraba su presencia, allí estaba la vara de Aarón que reverdecía y el maná. Es decir, no lo dice
allí explícitamente cuando dice cómo va a ser construida, lo primero que sí dice que va a contener las tablas, pero si vemos en Éxodo 16:33, nos habla del maná, la muestra del maná que tenía que ser colocada en presencia de Dios. Y 16, 33 y 34 vemos eso en Éxodo, pero en Números, en Números 17:10, sí habla específicamente de la vara de Aarón que debía ser colocada en esa arca. Entonces, cuando, claro, si estudiamos aislada cada cosa, no vemos y puede haber que personas nos dicen, no, pero ¿dónde dice eso? Nada más ahí dice que las tablas. No, pero después entonces vemos en Levítico, que forma parte del Pentateuco, que sí hay un mandato de Dios para colocar la vara que reverdecía ahí y otro mandato a Moisés para colocar el maná. ¿Qué nos indica cada uno de estos elementos? Bueno, vemos que las tablas, que fue lo primero que colocaron, son los mandamientos que Dios le da al pueblo, es decir, la dirección que Dios le da al pueblo de Israel. La vara de Aarón reverdecida nos indica liderazgo o autoridad de Dios. Y el maná, su provisión. Entonces, cuando lo colocan ahí como el pecado del pueblo, ¿qué es lo que nos está indicando? Que hay un rechazo a la dirección de Dios, que son sus tablas, hay un rechazo al liderazgo y a la autoridad de Dios, que es la vara de Dios, y hay un rechazo a la provisión de Dios, que es el maná. Pero entonces también vemos en esos elementos representados a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es su dirección, su liderazgo, autoridad y su provisión. Cuando el pueblo rechaza esto, está pecando contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Una vez al año se traía la sangre del cordero, se colocaba sobre ese propiciatorio, porque esos ángeles mirando hacia allá adentro nos están indicando que están viendo constantemente el pecado que comete el pueblo, el pecado de la humanidad. Una vez que se tapaba ese propiciatorio, y por eso se dice que Él es nuestra propiciación, porque al tapar ese propiciatorio quedaba cubierto el pecado. Pero eso ocurría una sola vez al año, pero ocurría todos los años, que simbolizaba que iba a ocurrir cuando viniera el Cordero, que esa sangre iba a tapar de una vez y para siempre el pecado de la humanidad, y ya no iba a haber pecado a la humanidad. Por eso, cuando Jesucristo muere, sí se abre el velo. Aquí el sacerdote hacía el sacrificio, lo presentaba, era aceptado, todo el pueblo era perdonado por un año, pero el velo se mantenía, no se rompía, porque había que hacerlo continuamente y se volvía a separar. Una vez que muere Jesucristo y ya es un sacrificio perfecto y aceptado para siempre, el velo se rompe. Y con esa sangre Él la presenta por nosotros, por cada uno de nosotros, y Dios acepta ese sacrificio. ¿Cómo sabemos que aceptó el sacrificio? Porque Él resucitó. Las leyendas hablan de que el sacerdote, si no hacía un sacrificio perfecto, caía muerto. Es decir, que tenían que sacarlo muerto de ahí y no resucitaba. En este caso, muerto Jesucristo y presentado el sacrificio, el hecho de que Él se haya presentado delante de la humanidad en su resurrección nos indica que el sacrificio fue aceptado por Dios, el velo fue roto y Él sigue siendo nuestra dirección, sigue siendo nuestra autoridad y sigue siendo nuestra provisión. Es decir, eso no ha cambiado, solo cambió que ahora tenemos acceso a Él a través de la sangre de Jesucristo. Y por eso todos los elementos, cada uno de los materiales, todo lo que estudiamos, claro, esto es mucho más profundo y se llevaría mucho más tiempo. Hay otros detalles, pero en líneas generales es lo que nos muestra cómo Dios nos indica primero que quería morar en nosotros. Él moraba en medio de su pueblo, ahí se ven todas las tribus, y Él moraba en medio de su pueblo. Y era una figura de que Él quería morar en nosotros, como es hoy en día. Todo aquel que lo acepta y acepta el sacrificio hecho por Jesucristo, pues Dios viene a morar en nosotros y Él
a través de su Espíritu Santo, que estaba representado también en ese tabernáculo, nos dirige. Para donde se mueva la nube, nosotros nos movemos. Si la nube se para, nosotros nos paramos. Es decir, que si seguimos la dirección de Dios, si estamos en comunión con Él, Él nos va a guiar, Él nos va a llevar conforme a su propósito y conforme a lo que tiene establecido para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras iglesias. Y con esto, bueno, finalizamos lo que sería a grandes rasgos un estudio de lo que significa el tabernáculo y cada uno de sus elementos y sus materiales. Gracias, Aura. Qué impresionante la cantidad de detalles que nos has estado compartiendo, que hemos estado aquí estudiando hoy sobre el tabernáculo.